En cambio, los que esperan en el Señor, los que confían en el Señor, no va a ser igual. ¿Por qué? Porque los que confiamos en el Señor sabemos del poder, de la majestad, de la gloria de nuestro Dios, y reina por siempre, que está por sobre todas las cosas y que está para extender siempre su mano. Él nos tiene sostenidos con su mano, con su diestra poderosa. Aleluya. ¿No has oído? ¿No has entendido? Estás metido ahí en tu problema, en tu dificultad. Estás ahí angustiado, estás triste, cuando hay un Dios que te está diciendo: en cambio, los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas. Los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas. Y vas a tener que tomar una decisión. ¿Por qué camino quieres caminar? Y hoy es el día de salvación. Aleluya. Hoy es el día de tomar una buena decisión. Si estás caminando por un camino que no es el camino de Dios, si estás caminando por un camino que no es el camino que te traza la palabra de Dios, porque la palabra de Dios misma dice que lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Camino bueno, el camino de Dios, para poder llegar a su presencia y para poder estar siempre bajo la cobertura y el cuidado de este Dios todopoderoso. Esta palabra es para los que conocemos a Dios. ¿Cuántos hay acá que pueden decir es para mí entonces? ¿Cuántos hay? A ver, ¿cuántos conocemos? Gloria a Dios, aleluya, claro que sí. Pero lo importante y lo maravilloso es que esta palabra también es para los que no conocen a Dios. Así que si hay alguien aquí que no conoce a Dios, pero no, pastor, ¿cómo no conoce? Yo creo en Dios, yo sé que hay un Dios. O sí, eso es una cosa, es saber. De una sabiduría intelectual, de que escuchamos hablar y bueno, sí, y algunos porque han sido criados en alguna religión, bueno, han escuchado hablar de Dios, se les ha hablado, pero en realidad vamos a ver si conocen a Dios, porque conocer a Dios es mucho más que solamente creer con el intelecto que hay un Dios. Y hay algunos que ni siquiera creen en Dios. Y este mensaje también es para esas personas. Esta palabra es para esa persona. Esta palabra es para aquellos que estamos caminando en victoria, confiando en el Señor. Aleluya. ¿Cuántos da? Amén. Gloria a Dios. Y esta palabra es para aquellos que tal vez estén preocupados, estén debilitados en la fe por las circunstancias que se van presentando diariamente. También esta palabra es para esas personas. Esta palabra es para los que estamos alegres y llenos del gozo de la salvación que Dios nos dio. Aleluya. Y esta palabra también es para que si alguien está triste y no tiene gozo en su corazón, escuche y Dios le va a hablar y va a ver qué experiencia maravillosa. Porque a través de esta palabra que Dios nos trae en esta mañana, Él va a hacer algo precioso por la obra de su Espíritu Santo y vamos a salir renovados de este lugar. Cuando termine el mensaje vamos a estar renovados por el poder de Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Tome su Biblia y ábrala en el libro del profeta Isaías. Y vamos a leer el capítulo 40 y el versículo 31. Y lo conocemos de memoria y muchos, y lo sabemos de la versión Reina Valera, ¿no es cierto? Que dice: pero los que esperan a Jehová levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero yo quiero leérselos en esta mañana de la Nueva Traducción Viviente, y dice así la palabra del Señor. En cambio, es importante esa palabra, En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Se los leo de vuelta. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Aleluya. Pueden tomar sus asientos quienes están aquí. Qué preciosa palabra. Ahora yo quiero hacerte algunas preguntas.
antes de continuar, siempre tengo preguntas, yo siempre pregunto, ¿no? Para saber más o menos, ¿alguna vez pensaste que el Señor no ve tus dificultades? Hay gente que piensa que Dios no ve las dificultades. Y tenemos que tener bien en claro que nosotros, lo hemos dicho, creemos en Dios, confiamos en Dios, tenemos el gozo de la salvación, pero a veces hay circunstancias en la vida de un cristiano también. Y a veces alguno piensa, pero ¿será que Dios me está viendo? Porque pareciera que Dios no ve lo que me está pasando. Pareciera que Dios no está viendo el problema que estoy llevando adelante y que no puedo solucionarlo y me tiene mal. Pareciera que no. ¿Qué pasa es eso? ¿Será que alguna vez te sentiste cansado y sin fuerzas? ¿Alguno se sintió cansado y sin fuerzas alguna vez? Oh, sí, sí, sí. Los que vamos al cielo levantamos la mano porque los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Alguna vez te sentiste cansado y sin fuerzas? Oh, sí. Y tal vez en este mismo momento te sentís cansado y sin fuerza. Mientras estás escuchando este mensaje, llegaste hoy, viniste porque hiciste un esfuerzo para estar aquí, porque amás al Señor, porque estás buscando de Dios, porque sabes que tenemos que buscar de Dios y reunirnos y congregar. Hiciste un esfuerzo, pero en realidad parece como que las fuerzas están menguando. Y no te hablo solamente de las fuerzas físicas, por el calor, la humedad que hay, nos trae desgano. Te estoy hablando de lo que es más importante todavía, que es nuestras fuerzas espirituales. Esa fuerza espiritual que obra en nuestras vidas y nos dice, yo tengo que ir a la reunión, me tengo que congregar, tengo que entrar a la madrugada en la oración, tengo que ir los martes a la reunión de oración, tengo que participar de las reuniones de los centros de extensión de la iglesia, tengo que participar de las reuniones de los sábados en los distintos departamentos de la iglesia que se organizan y el domingo tengo que estar presente. Eso es. Necesitamos fuerzas espirituales también, porque el desánimo a veces viene, ¿no es cierto? Pero no me siento bien, estoy cansado, la verdad que hoy no tengo y no voy a ir. Y a veces nos sentimos débiles también, nos faltan fuerzas, nos sentimos cansados. Y ahora te quiero hacer una pregunta, y esta es para los que conocemos a Dios. ¿Alguna vez sentiste que tus oraciones no pasan del techo? Como que el cielo está cerrado y como que estamos ahí orando en nuestro hogar pero ¿sabes una cosa? No depende de nuestros sentimientos. Nosotros somos muy sentimentales. El ser humano, Dios nos hizo con sentimientos y a veces los sentimientos nos traicionan. Hay algo mucho más poderoso que nuestros sentimientos. ¿Sabes qué es? Es la palabra de Dios. Entonces, cuando te sientas así, porque puedes sentirte en algún momento así, ¿no? Estás orando y pareciera que rebotan las oraciones en el techo, que no llegan, ¿qué está pasando? No te sentís interiormente, ¿no es cierto?, con esa fuerza y ahí avivado, orando, y pareciera que no llega la oración, pero no depende de nuestros sentimientos, porque el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso significa que cuando nosotros estamos orando, Él está con nosotros. No solo que está con nosotros, Él habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Por eso es tan importante mantener la comunión, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y es Él el que nos va a traer esas fuerzas y ese ánimo para orar. E incluso, como dice la palabra de Dios, que cuando no sabemos cómo pedir, ¿le pasó eso alguna vez a alguien? A mí me ha pasado. Llega un momento en que no sé cómo pedir ya. No sé, me supera. No encuentro palabras. Pero allí está el Espíritu Santo. Dice que clama por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios está en nosotros, hijos de Dios, hijas de Dios, pueblo de Dios, iglesia del Señor. El Espíritu Santo de Dios habita en nosotros y está siempre.
Por eso es importante mantener esa comunión con el Señor, para que no se contriste el Espíritu de Dios, porque dice la palabra del Señor, no contristéis al Espíritu de Dios. Cuidado con esas cosas. Cuando nosotros dejamos de hacer lo que Dios nos enseña en su palabra, podemos contristar al Espíritu de Dios. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Muchos a veces no alcanzan a comprender. Cuando nosotros entregamos nuestra vida y recibimos la salvación en Cristo Jesús, Él nos limpia de todo pecado, porque esa es la obra redentora de Cristo. El único que puede limpiarnos de pecados es el Señor. Dice que la sangre de Cristo su Hijo, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, nos limpia de todo pecado, nos limpia. Entonces allí, cuando somos limpios, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. No estamos hablando del bautismo, de la promesa del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo ya habita en nosotros. Después tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, procurar los dones espirituales. Claro que sí, pero el Espíritu Santo habita en cada hijo, en cada hija de Dios. Y tenemos que cuidar eso porque somos templo del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y el Espíritu Consolador que el Señor prometió, Él dijo, yo me tengo que ir, le dijo un día a sus discípulos, porque si yo no me voy, no va a venir el Espíritu Santo. Y cuando yo me vaya, el Espíritu Santo va a venir para estar con ustedes, el Espíritu Consolador. Y yo estoy tan agradecido a mi Señor por su Espíritu Santo habitando en mí. Cómo Él me ayuda, cómo Él me consuela, cómo Él me ha fortalecido tantas veces, cómo Él me ha alentado, cómo Él me ha animado, cómo Él ha renovado y renueva mis fuerzas cada día. Sin Él no podría vivir. No podría vivir, en todo el sentido de la palabra, ni espiritualmente ni físicamente, si no fuera por la obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuidado con eso de que, yo no siento, yo no estoy sintiendo. Cuidado con los sentimientos, porque los sentimientos pueden traicionar al hombre. Así como también esos sentimientos de que si hay ruido, hay algunos que dicen, si no hay ruido, no hay barullo y no hay danzas y no hay gritos, pareciera que no se manifiesta el poder de Dios. ¿Quién te dijo eso? ¿De dónde sacaste eso? Lee la palabra de Dios. Un ejemplo bien claro de la manifestación del poder de Dios en un silbo apacible fue cuando el profeta Elías un día también se sintió deprimido. ¿O el profeta? Sí, Elías. Estaba siendo perseguido por una reina que le quería cortar la cabeza, porque hacía no mucho tiempo, poquitos días, él había cortado la cabeza a todos los falsos sacerdotes idólatras allí en el Monte Carmelo. ¿Conocen la historia? Si no, léanla en la Biblia, en el libro de Reyes, busquen allí, capítulo 18. Y entonces él había cortado la cabeza y la reina dijo que voy a hacer lo mismo contigo. Y entonces el profeta huyó. Fíjense ustedes qué interesante esto. El hombre de Dios, el profeta de Dios, que hizo una oración, y si usted ve no es una oración muy estruendosa, oró para que Dios envíe fuego del cielo y muestre que Él es Dios. Y Dios envió fuego del cielo y consumió todo el holocausto, lamió el agua que había ahí. Y entonces le cortó la cabeza a todos los falsos profetas y falsos sacerdotes de Baal que estaban allí engañando al pueblo de Israel y que lo tenían sumidos en una sequía de 3 años y 6 meses, creo, 3 años, más de 3 años y medio, sequía por causa de desobedecer precisamente la palabra de Dios. Porque eso sucede cuando desobedecemos la palabra de Dios y nos olvidamos del Señor. Viene una sequía. Y el profeta ahora está huyendo. ¿Cómo es eso? Le cortó la cabeza delante de todo el pueblo y el pueblo dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y ahora está huyendo porque una mujer lo amenazó y se metió en una cueva. Se escondió en una cueva y estaba deprimido ahí. Y vino Dios para hablar con él. Le dijo, ¿qué haces acá? Y dice, Elías, ¿qué estás haciendo en la cueva? Y Elías empezó ahí con todo un argumento. Léalo usted, no voy a extenderme en esto. Y dice la palabra de Dios que hubo un ruido muy fuerte, un estruendo muy fuerte y cosas tremendas que sucedieron. Pero dice, Dios no estaba en el ruido, Dios no estaba en el estruendo, Dios no estaba en los truenos. Y de pronto, dice, se sintió un silbo apacible. Y allí estaba la presencia de Dios.
y los llamó a Elías para que saliera de la cueva, para que saliera de ese estado de depresión en que se encontraba. Y le contó los propósitos que Dios tenía con su vida todavía, cosas que él tenía que hacer, en un silbo apacible. Claro que Dios se manifiesta de distintas maneras. Y como nosotros solemos cantar, ¿no es cierto? Has cambiado mi lamento en danza. Claro que sí. La palabra de Dios también dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar. Sí, hay tiempo para estar triste y tiempo para estar alegre. Claro que sí, pero nosotros no tenemos que dejarnos manejar por nuestros sentimientos humanos, porque eso puede afectarnos muchas veces. Nos sentimos tristes. ¿Por qué? Porque algo está haciendo que nos sintamos tristes. Algo está sucediendo que nos sentimos tristes. Porque uno no está triste por cualquier cosa. O que uno le pregunta a una persona, ¿por qué estás triste? Y no sé por qué estoy triste. Opa, algo tiene que haber que te puso triste. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque a todas estas preguntas, Dios tiene una respuesta. Dios tuvo una respuesta maravillosa. Vamos a los primeros versículos antes, unos versículos antes del versículo 31 que acabamos de leer. Vamos al versículo 27. Y mire qué maravilloso. Antes del Señor decir, en cambio, los que confían en el Señor. ¿Por qué Él dice en cambio? ¿Por qué dice en otras traducciones, pero los que confían en el Señor? Porque hay un detalle allí que lo encontramos en los versículos anteriores. Versículo 27. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Ah, por ahí va la cosa. Oh Jacob, le está hablando a Israel, le está hablando a su pueblo. Nos está hablando a nosotros en esta mañana, a la iglesia del Señor. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Cómo puedes decir eso? Porque Dios con la salvación nos dio derechos como hijos. Tenemos derechos. Entonces, ¿cómo vamos a decir que Dios no toma en cuenta nuestros derechos? Y Dios está diciendo ahí. Y ahora empieza lo interesante. Y aquí Dios empieza a hacer preguntas. Y esas preguntas son para nosotros también en esta mañana. Dice así, ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, por eso dice en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Aleluya. ¿Está entendiendo lo que Dios dice en su palabra? Es maravilloso. Él dice, en cambio, los jóvenes se cansan, los jóvenes se fatigan, los jóvenes quedan exhaustos. En cambio, los que esperan en el Señor, los que confían en el Señor, no va a ser igual. ¿Por qué? Porque los que confiamos en el Señor sabemos del poder, de la majestad, de la gloria de nuestro Dios, y Él reina por siempre, que está por sobre todas las cosas y que está para extender siempre su mano. Él nos tiene sostenidos con su mano, con su diestra poderosa. Aleluya. Gloria a Dios. Levantarán alas como las águilas. Yo he predicado varias veces sobre el águila, ¿no? ¿Por qué Dios toma el águila? El águila es el ave que más alto puede volar. Y una de las características, no voy a hablar mucho porque yo ya he predicado de esto varias veces, algún día a lo mejor volvamos para que quede grabado el mensaje a tomar ese tema, pero una de las características del águila es que cuando se desata una tormenta, el águila abre sus alas y hace un esfuerzo, porque esto es interesante. El águila tiene que hacer algo, porque el águila vuela más alto y más arriba de la tormenta. Cuando se desata una tormenta, el águila está en las montañas, ¿no? Y hay nubes y el agua cae de las nubes para abajo. Pero si los que han podido viajar en avión, ¿no es cierto? Cuando el avión levanta vuelo,
y de pronto se ve todo nublado, es porque está volando entre las nubes. Pero el avión sigue levantando vuelo y ¿qué pasó? El cielo está limpio allá arriba. Y quedaron las nubes cargadas de agua allí abajo, está lloviendo, pero arriba el sol alumbra, el cielo está limpio, arriba de la tormenta. Entonces, si estamos abajo de la tormenta, nos vamos a mojar y allí sufrimos las consecuencias de una tormenta. Pero cuando vamos arriba de la tormenta, allí todo es tranquilidad. El águila sabe eso. Entonces está allá en las montañas y de pronto está en una altura que está más abajo de las nubes y se desata una tormenta. El águila sabe lo que va a pasar. Entonces, ¿sabe qué hace? Levanta vuelo y pasa por arriba de las nubes y va a la parte más alta todavía, donde la tormenta no va a afectar. Por eso el Señor dice, los que confían en el Señor van a levantar alas como las águilas. Pero lo interesante es esto. El águila en su vuelo tiene unas alas impresionantemente largas. Son enormes las alas de las águilas. Son muy largas y son anchas. Y entonces allí retienen aire. Por eso cuando están en las alturas usted las ve planear. ¿Vio alguna vez algún documental donde muestra las águilas volando allí? Van planeando. ¿Por qué? Porque el aire cálido llena sus alas de ese aire y las mantiene elevadas. No tienen que hacer ni fuerza. No tienen que hacer fuerza cuando están allá arriba. Pero cuando están abajo y tienen que levantar vuelo, es un esfuerzo muy grande el que ellos tienen que hacer. Porque tienen que mover semejantes alas que tienen y no es fácil y se les hace pesado. Pero ellas saben que no importa el esfuerzo que tengan que hacer, saben que arriba de esas nubes llenas de tormenta, llenas de agua y de relámpagos, arriba el cielo está claro. Entonces ella se esfuerza y mueve sus alas y pone todo su esfuerzo en ello hasta que sobrepasa esas nubes tormentosas y entonces comienza a planear allá arriba, porque ese aire llena sus alas y la mantiene así. ¿Está entendiendo? Los que confían en el Señor levantarán alas como las águilas. ¿Estás en la tormenta? ¿Y qué te parece si empiezas a levantar alas como las águilas? Te va a costar un esfuerzo. Pastor, me cuesta levantarme temprano. Me quedo dormida, no escucho el celular, el reloj, no escucho, me quedo dormida. Bueno, seguía bajo la tormenta. ¿Qué quieres que te diga? Porque para subir y remontar alas como las águilas, hay un esfuerzo que el águila tiene que hacer y que nosotros también tenemos que hacer. Dios prometió estar con nosotros y Dios prometió ayudarnos. Pero Él pregunta, ¿acaso nunca oíste? A esos reclamos que parece que Jacob, que Israel le está haciendo, Dios le responde con dos respuestas. Una le dice, ¿acaso nunca oíste? Y la otra es, ¿acaso nunca entendiste? Porque a veces oímos, pero parece que no entendemos. ¿Acaso no oíste que para remontar vuelo vas a tener que hacer un esfuerzo? ¿Acaso no entendiste que cuando estés arriba de la tormenta las cosas son diferentes? ¿Que tienes que mirar la tormenta de arriba y no de abajo? ¿No oíste? Pero oíste y parece que no entendiste. Y Dios le pregunta eso. Está allí en el versículo 28. ¿Acaso nunca han oído? ¿Acaso nunca han entendido? Dios está preguntando eso. Y Dios también nos pregunta a nosotros. ¿Acaso no oíste? Porque tal vez nosotros estemos diciendo, Señor, pero ¿cómo? ¿No escuchas mi oración? ¿Cuánto tiempo, Señor, que vengo orando? Parece que la oración llega al techo y rebota. Parece que no llega. Y Dios está diciendo, ¿acaso nunca oíste? ¿Acaso no entendiste cómo son las cosas? Y continúa. Porque ahora le dice algo que el Señor pasa a recordarle. Pasa a recordarle quién es Él. Y el Señor le dice, ¿acaso nunca oíste? ¿Acaso nunca entendiste?
Y Dios le recuerda allí, el Señor es el Dios eterno. ¿Nunca oíste? ¿Nunca entendiste que el Señor es el Dios eterno? Y continúa diciéndole, el creador de toda la tierra. ¿Nunca oíste que Dios es el creador de toda la tierra? ¿No entendiste que Dios es el creador de toda la tierra? ¿Nunca oíste? ¿No entendiste que Él nunca se debilita ni se cansa? Dios no se debilita, Dios no se cansa. Somos nosotros los que nos debilitamos y nos cansamos. Pero Dios no se debilita ni se cansa. ¿Acaso nunca oíste? ¿Nunca entendiste? Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. ¿No lo oíste? ¿No lo entendiste? No puedes comprender a Dios en su plenitud. Él es un Dios todopoderoso. Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él está en todos lados. Yo un día les dije a ustedes, ¿pensaron alguna vez que cuando nosotros oramos, Él está escuchando la oración de cada uno de nosotros? Cuando hay 3 o 4 en una reunión y usted escucha que habla uno, habla el otro, no entiende nada, dice, pará, porque no lo escucho a él, pará, porque no lo puedo escuchar lo que está diciendo, pará, no hables tanto porque es de a uno, porque si no, no escucho. ¿No has oído, no has entendido que nuestro Dios omnipotente escucha las oraciones de cada uno de nosotros en el mismo momento en que la estamos presentando delante de Dios? Y no solamente las oraciones del centro de alabanza y adoración. Él escucha las oraciones de su iglesia en toda la faz de la tierra. Él escucha las oraciones de sus hijos. Él no tiene límites. ¿No has entendido la profundidad de su entendimiento? Y continúa diciendo el Señor, ¿no has oído, no has entendido que Él da poder a los indefensos? No procures resolver tus problemas con el poder o las fuerzas que tú tienes. Porque si no has podido hasta ahora, es porque somos limitados. Pero ¿no has oído? ¿No has entendido que Él nunca se debilita ni se cansa? ¿No has oído, no has entendido que Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles? ¿No has oído, no has entendido que hasta los jóvenes se debilitan y se cansan? Y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, ese pero, Dios te está demostrando todas, algunas, porque no son todas, las maravillosas cualidades de nuestro Dios, de poder que Él tiene, la magnificencia de Él. Él es el creador de todas las cosas. Él es el Dios que cambia y transforma. Él vive creando, Él es un Dios creador. ¿No has oído? ¿No has entendido? Estás metido ahí en tu problema, en tu dificultad, estás ahí angustiado, estás triste, cuando hay un Dios que te está diciendo, en cambio, los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas. Los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas. Hay un coro precioso que dice, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jehová. Aleluya, gloria a Dios. ¿No has oído? ¿No has entendido? ¿Qué parte? ¿No oíste o no entendiste? Porque si no oíste, hasta hoy no oíste, pero ahora estás oyendo. Y si no entendiste, bueno, Dios te está explicando, Dios te está diciendo, Dios te está mostrando quién es Él. Él es el Dios eterno, el creador de toda la tierra, el que nunca se debilita ni se cansa, el que nadie puede medir la profundidad de su entendimiento, el que da poder a los indefensos, el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ese es Dios y ese es mi Dios. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios.
Y ahora nos muestra la diferencia que hay entre los que confían en Él y los que no confían en Él. Hay una diferencia. Por eso Dios dice, en cambio. Por eso Dios detalla, ¿no es cierto?, todas aquellas cosas que Él nos muestra en su grandeza y en su poder que Él es. Pero dice, en cambio, los que esperan. ¿Estás esperando en el Señor o en quién estás esperando? ¿Estás depositando toda tu confianza en el Señor o en quién estás depositando tu confianza? ¿O estás depositando tu confianza una parte en el Señor, sí, pero la otra parte en alguna persona, en alguien que te prometió algo? No funcionan así las cosas. Con el Señor es todo o nada. Todo o nada. No podemos vivir con un pie en el camino del Señor y con un pie en el camino del mundo. No se puede. ¿Sabes por qué? Porque van en direcciones diferentes. No se puede. No es que va uno al lado del otro. Jesús dijo, yo soy el camino. Y Él marcó bien la diferencia. Y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Así que si tú quieres estar un día en la presencia de Dios, tienes que caminar por el camino que Él trazó. Se llama Jesucristo. No hay otro. Pero también hay un camino que lleva al mismo infierno, a la perdición eterna, a vivir separado de Dios. Y ese camino no va paralelo con el camino que nos lleva a Dios. Es todo lo contrario. Por eso yo te voy a hacer una figura que la vas a entender bien claro. No se puede tener un pie, caminar con un pie en el camino de Dios y con un pie en el camino del mundo, porque van en direcciones diferentes. Y entonces va a llegar un momento en que te vas a encontrar caminando así, porque se van separando cada vez más y no vas a poder. Y vas a tener que tomar una decisión por qué camino quieres caminar. Y hoy es el día de salvación. Aleluya. Hoy es el día de tomar una buena decisión. Si estás caminando por un camino que no es el camino de Dios. Si estás caminando por un camino que no es el camino que te traza la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios misma dice que lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta palabra bendita nos alumbra el camino perfecto, el camino bueno, el camino de Dios para poder llegar a su presencia y para poder estar siempre bajo la cobertura y el cuidado de este Dios todopoderoso. Aleluya, gloria a Dios. Si estás caminando por ese camino que te está llevando a la perdición, lejos de Dios, ese camino que te dice un día voy a la iglesia, otro día no. Otro día voy a la iglesia, otro día no. No se puede. Tienes que tomar una decisión, o todo o nada. La salvación no es a medias, la salvación es completa. El Señor hizo la obra completa, no la hizo a medias. Él hizo la obra completa para que a través de Jesucristo podamos tener esta salvación preciosa y seamos hechos hijos de Dios. ¿Eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? Muchos dicen, todos somos hijos de Dios. Dios nos creó a todos. Ahí está el punto. Todos somos creación de Dios. Pero Dios en su palabra dice que a los que creyeron, a los que le recibieron, ¿a quién? A Jesucristo, al verbo, a la palabra de Dios hecha carne, a los que creyeron, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Solamente creyendo en Jesucristo y recibiendo la salvación que Él nos puede dar, podemos vivir confiadamente, como dice la palabra del Señor. Cierre sus ojos, incline su rostro allí donde usted está. Aleluya. Qué palabra preciosa, qué palabra maravillosa. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. ¿Estás caminando y te sientes cansado? ¿Quieres apresurar los pasos pero te sientes agotado? Dios dice para los suyos que hay una diferencia con aquel que camina solo y con aquel que quiere resolver sus problemas solos. Cuando Dios nos hizo hijos, nos hizo parte de una familia. Ya no podemos andar más solos. Somos parte de una familia, somos parte de un cuerpo, somos miembros del cuerpo de Cristo.
No podemos andar solos por ahí. No hace falta que yo me congregue, porque también hasta esa enseñanza anda por ahí dando vuelta. No, yo creo en Dios, yo leo la Biblia en mi casa, yo oro en mi casa, no hace falta que me congregue. Falso. Y te lo demuestro por la palabra de Dios. Te lo demuestro por la palabra de Dios. Podemos decir lo que quiere, podemos argumentar todo lo que querramos, pero la palabra de Dios es la que tiene valor, es la que tiene peso. No estamos solos. Dios no nos salvó para que vivamos como ermitaños, metidos en una cueva, solitarios allí. Dios nos salvó y nos hizo parte de una familia, la familia de Dios, la iglesia de Cristo, de la cual Él es la cabeza y nosotros somos miembros. Y entonces somos parte de, por eso estamos reunidos aquí en esta mañana. Por eso nos reunimos. Necesitamos estar con nuestros hermanos alabando y adorando al Señor. Pero aún así, puedes estar pasando por una prueba difícil para ti y te sientes débil, te sientes cansado, te sientes abatido, no tienes fuerzas. Pero hoy el Señor te ha dado esta palabra nuevamente porque está escrita en la Biblia. Lee la palabra de Dios, lee la Biblia, está en la Biblia. En cambio, los que creen, los que esperan en el Señor, van a recibir nuevas fuerzas. El Señor quiere darte nuevas fuerzas en esta hora, en este mismo momento, en esta mañana, quienes estamos reunidos aquí. Él quiere darte nuevas fuerzas a quien esté mirando la grabación, el día y el horario que sea. La palabra de Dios es firme, la palabra de Dios no cambia, no pasa ni pasará, aleluya. Y esta palabra en este momento, en cuanto estás escuchando este mensaje, es para tu vida. En cambio, los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. La tormenta va a quedar abajo. Tú vas a entrar en la presencia de Dios buscando el rostro de Dios. Cuando allí en tu cuarto, en la soledad de tu cuarto, o orando aquí en la iglesia, en una reunión de oración, te presentas delante de Dios. Él está conociendo cómo nos presentamos delante de Él. Y cuando comiences a clamar, cuando comiences a levantar las alas como el águila, haciendo fuerza para ir arriba de esa tormenta que te tiene mal, el Señor te va a dar las fuerzas necesarias. Y cuando estés arriba de la tormenta, vas a alabar y bendecir el nombre del Señor con toda tranquilidad, sí. Pero eso no impide que aquí abajo también alabes y bendigas el nombre del Señor nuestro Dios, porque Él es nuestra fortaleza y Él es nuestra ayuda. Yo quiero hacer dos invitaciones en esta mañana. Una, si hay alguien aquí que nunca recibió a Jesucristo como su Salvador, le invito a que lo haga en este mismo instante. Porque ahí está la diferencia, ¿te das cuenta? En cambio, los que cierran su corazón para el Señor, los que cierran su corazón para las cosas de Dios, los que no se ocupan en las cosas del Señor, no se están ocupando en la eternidad que nos espera a todos. Pero para pasar la eternidad con Dios, tienes que llegar a través de Cristo Jesús. No hay otra manera. No es por tus buenas obras, no es por lo bueno que tú hagas, por la ayuda que le puedas dar a otro. No, eso no vale delante de Dios para alcanzar la salvación. Solamente Jesucristo puede perdonarnos y puede limpiarnos y puede hacernos hijos de Dios. Acepta esa salvación en Cristo Jesús. Pero también tengo otra invitación para aquellos que un día estaban firmes en las cosas de Dios, pero pasó el tiempo y poco a poco, sí, un día sí, otro día no, ahora sí, ahora no. Estás caminando en dos aguas, eso es peligroso. Eso es peligroso. Por eso el Señor te está diciendo, ¿acaso nunca oíste? ¿Acaso nunca entendiste? Se lo estaba diciendo a su pueblo, se lo estaba diciendo a la descendencia de Jacob, a Israel le estaba diciendo, ¿acaso nunca oíste? ¿Acaso nunca entendiste? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás pensando esas cosas? Que el Señor no ve tus dificultades, que Dios no toma en cuenta tus derechos. ¿Qué te está pasando? ¿Nunca oíste? ¿Nunca entendiste lo que es Dios? Lo maravilloso que es nuestro Dios.
el Todopoderoso, el Dios eterno, el Creador de cielos y tierra. ¿Nunca oíste? Sí, sí oíste, pero no entendiste. Ahora el Señor te habló con toda claridad y te está invitando a que vuelvas a sus brazos, a que vuelvas a Él, a que vuelvas a firmar tus pies en el camino del Señor y no te apartes nunca más de Él. Y lo puedes hacer allí en el lugar en que te encuentras ahora. Quienes están aquí en el auditorio, lo puedes hacer allí en la silla en que estás sentado, si es tu situación. Si es para ti esta palabra y esta invitación, acéptala. Reconócete delante de Dios y dile: Señor, perdón, había oído, pero parece que no había entendido, pero ahora entendí, Señor, y quiero rendir mi vida en tus brazos y quiero que me ayudes a serte fiel. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, aleluya. Reconcíliate con Dios. Hoy es el día de salvación. Vamos a estar de pie, iglesia. Vamos a orar al Señor. Ya vamos a finalizar. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Allí en el lugar en que te encuentras, esta palabra conforme te ha hablado, haz una oración y dile al Señor: gracias, Señor, si tienes esa seguridad plena de que estás en el camino del Señor y eres un hijo de Dios, una hija de Dios y conoces la bondad y las maravillas de Dios sobre tu vida, dile: gracias, Señor. Y si tienes que reconciliarte con Dios, dile: Señor, hoy, a partir de hoy he entendido y yo quiero reconciliarme contigo. Y si nunca le entregaste tu corazón al Señor plenamente, también puedes hacerlo ahora y decirle: Señor, te entrego mi vida entera, me arrepiento, Señor, de mis pecados, perdóname por haber caminado lejos de ti, quiero seguirte, Señor, entrego mi vida, perdóname, límpiame, inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, hazme un hijo tuyo, una hija tuya y ayúdame a permanecer fiel. Padre, gracias por esta palabra preciosa que tú nos has enviado una vez más, Señor, y hemos podido compartir en esta mañana. Esta palabra, Señor, que muchos la sabemos de memoria y la repetimos muchas veces, pero hoy tú nos has traído algo nuevo, Señor. Hoy nos has renovado el entendimiento para poder comprender que hay una diferencia, que es diferente, que no es lo mismo caminar en este mundo que caminar en tus pasos, Señor. No es lo mismo, Señor. En cambio, los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas. Aquellos que se sienten débiles, Señor, ahora puedan recibir estas nuevas fuerzas, un renuevo espiritual, Padre de gloria, un refrigerio espiritual por la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Aquellos que se sienten sin fuerzas, tú eres el Dios que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Multiplica las fuerzas de tus hijos, Padre, para tu gloria y para tu honra, y ayúdanos a esforzarnos, Señor, y a levantar alas como las águilas, esforzándonos para ir mucho más arriba, a estar en tu presencia, Señor, más cerca de ti cada día, porque allí tendremos la fortaleza, el refugio, tu cuidado, tu protección, Señor, y nada ni nadie podrá dañarnos, porque tú nos tienes guardados seguros en tus manos. Gracias, Padre, por esta reunión preciosa. Continúa hablando a cada vida a través de esta palabra, Señor. Oh, para tu gloria lo pido, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hasta aquí la palabra de Dios en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.